La semana en América Latina comenzó el lunes con la reanudación del diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición de Nicaragua, con el objetivo de poner fin a la crisis. Después de una semana de suspensión, el diálogo fue reanudado con la presencia de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Honduras. La CIDH se sumó al diálogo nacional a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por ese organismo. El gobierno de Daniel Ortega no cede ante las demandas de la Alianza Cívica de adelantar las elecciones a marzo de 2019. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acusa al Ejecutivo de atacar 6 ciudades con las llamadas fuerzas combinadas. Los nuevos brotes de violencia ocurren a pesar de que las conversaciones contaron con la presencia de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fin es supervisar el cumplimiento de recomendaciones emitidas por el organismo, entre ellas el cese de la represión. Aeropuertos vacíos. Ni un solo viajero en los mostradores de check-in. En las estaciones de autobús se repite la imagen. Y no se debe a que toda Argentina está sentada ante la tele para ver jugar a su estrella, Lionel Messi, en el Mundial. El país se encuentra en huelga general. Colegios, bancos y hospitales también se sumaron al paro de 24 horas. Fue el poderoso sindicato CGT quien convocó la huelga. Miles de manifestantes llenaron las calles de Buenos Aires. Exigen una negociación salarial abierta, pero el gobierno de Mauricio Macri solo quiere negociar una subida hasta el 15%, a pesar de una tasa de inflación del 26%. Esto tiene que ser el inicio de un plan de lucha, no puede terminar acá. Hay que derrotar a Macri, echar al FMI, es la única salida que tenemos los trabajadores para poder dar vuelta un poco a esta situación que nos está asfixiando. El Ministerio de Finanzas de Argentina estima que la huelga costará a la economía del país cerca de 900 millones de euros. En Nicaragua, el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició su misión oficial para monitorear la grave situación del país. La delegación se irá reuniendo con miembros del gobierno y la oposición con el objetivo de mediar en las crisis que, según datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, han dejado ya un saldo de al menos 285 muertos, además de 2.500 heridos y 156 desaparecidos, víctimas de la represión gubernamental. Desde el pasado 18 de abril comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega. El martes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, tachó de extorsión las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea contra ella y otros 10 cargos oficiales venezolanos. Bruselas acusa al gobierno de Nicolás Maduro de violar los derechos humanos y socavar la democracia. Entre los funcionarios sancionados está también el vicepresidente Tarek El Aissami, además de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Se les prohíbe viajar a territorio comunitario y se les congelan los bienes en la Unión Europea. Maduro califica las nuevas sanciones de agresión continuada e injerencista y dice que no acepta amenazas. El gobierno de Colombia utilizará tractores especializados y drones de fumigación para combatir el cultivo de coca. El gobierno de Juan Manuel Santos abandonó hace varios años la fumigación aérea porque provoca daños a la salud de la población y también a otro tipo de cultivos. Ahora intentará combatir la coca con drones que por su altura se asimilan a una aspersión terrestre. Los separaron de sus familias en la frontera. Algunos abogados acusan al gobierno de aprovecharse de la desesperación de sus padres para volver a verlos. Algunos de ellos habían sido víctimas de secuestros o de torturas, pero dicen que incluso eso empalidece en comparación con el dolor y la desesperación de verse separados de sus hijos. Muchos se plantean firmar la salida de Estados Unidos para que empiece el proceso de deportación y puedan salir de prisión cuanto antes. Los agentes de inmigración les han dicho que si piden voluntariamente la salida podrán reunirse con sus hijos. Nos lo han dicho muchas veces, es algo
algo constante. Nos parece que el gobierno está usando a estos niños como rehenes para disuadir a los refugiados de solicitar asilo, aunque sus casos sean graves. La indignación y las protestas públicas han llevado al presidente Donald Trump a cambiar la política de separación de niños, pero eso no mejora la situación de los menores que ya están en centros de internamiento como este de California. Este es uno de los centros para niños de familias migrantes en San Diego. Aquí se atiende a chicos de entre 6 y 17 años. Antes se trataba de menores que venían a Estados Unidos sin acompañamiento de adultos, pero ahora hay muchos niños que las autoridades han separado intencionadamente de sus padres cuando llegaron a Estados Unidos. Como ven, está rodeado de vallas en todo su perímetro, con redes verdes para que no se vea qué pasa dentro ni desde dentro lo que pasa afuera. La agencia gubernamental que ha organizado este albergue temporal ha rechazado nuestra solicitud de visitarlo, pero ha difundido estas imágenes de los dormitorios de los niños, un centro médico con las paredes pintadas y un campo de fútbol. Para los críticos, estas imágenes presentan unas condiciones que no se repiten en todos los centros, en donde pueden ser mucho peores. El proceso de reunirlos con sus padres será lento y complicado. Algunos podrían acabar en familias de acogida, huérfanos por orden de Washington. En México, este miércoles cerraron las campañas electorales que estuvieron marcadas por 130 asesinatos de actores políticos. La última víctima en Oaxaca fue un candidato a diputado y 4 miembros del movimiento Morena, que lidera las encuestas para los comicios del 1 de julio. En el vecino estado de Guerrero fue atacado un candidato que salió ileso, pero murieron una mujer y un bebé de 3 meses que pasaban por el lugar. Con pancartas que dicen "liberen nuestro futuro" y "nadie es ilegal", activistas se reunieron para dar un mensaje de solidaridad en Texas. Son tiendas de campaña y baños portátiles los que conforman el centro de detención de menores en Tornillo, ubicado a 62 kilómetros al sureste de El Paso, cercano a la valla fronteriza. Según la administración, el albergue es un centro temporal para los más de 300 niños migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Soy enfermero pediátrico de cuidados intensivos y a pesar de que no he hecho nada malo, Estados Unidos sigue criminalizándome aunque no tenga antecedentes criminales. El presidente Donald Trump culpa de la separación de familias a las leyes migratorias creadas, según él, por los demócratas. El gobierno admite que desde el 5 de mayo al 9 de junio de 2018 han detenido a 2.342 niños inmigrantes. Tras la orden de una jueza federal, los menores de 5 años deberán ser devueltos a sus padres en un plazo de 2 semanas y los mayores en 30 días. Este miércoles, durante el segundo día de su misión oficial en Nicaragua, el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunió con organizaciones sociales y con representantes del gobierno. El jueves se reunieron con la Conferencia Episcopal, la cual acompaña el proceso de diálogo. La presencia de la misión de Naciones Unidas se suma al de un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en el país desde el pasado domingo. Entre tanto, este martes se trasladaron a Ecuador los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, a bordo de un avión militar ecuatoriano. Este equipo periodístico fue secuestrado el pasado 26 de marzo en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde planeaban informar sobre la creciente inseguridad. Poco después, un grupo disidente de las FARC asumió la autoría del secuestro. El 14 de abril, el presidente ecuatoriano confirmó el asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio. En el velatorio de los cuerpos también llegó un grupo de ciudadanos ecuatorianos para manifestar sus condolencias. Con la denuncia de acoso sexual de una estudiante chilena, se dio inicio a una serie de movimientos feministas en el país. A pesar de que varios le aconsejaron no hablar, Sofía Brito venció el miedo y presentó la denuncia contra Carlos Carmona, un académico de la Universidad de Chile. Hoy día en la Universidad de Chile, así como el resto de las universidades, no tenemos cifras oficiales de cuántas son las denuncias, justamente porque las compañeras muchas veces deciden no denunciar, deciden no hacer denuncias porque saben que es un procedimiento sumamente revictimizante.
Casos como el de la estudiante de Derecho han puesto en el foco no solo el acoso sexual en las instituciones educacionales, sino también la educación machista y sexista que aún existe en ellas. Hoy día el entorno educativo, como te decía recién, no es solamente lo que enseñan, sino que el entorno educativo es el que da pie al sexismo, el que da pie a la enseñanza y la creación de sujetos machistas. Miles de mujeres estudiantes se tomaron una veintena de planteles de educación superior a lo largo del país. Ellas denuncian que los actuales reglamentos contra el abuso en las universidades no son suficientes. Actualmente, solo 1 de cada 10 instituciones de educación superior en Chile tiene su propio reglamento, algo esencial para que las historias como la de Sofía Brito salgan a la luz. En el Vaticano, el Papa Francisco nombró este jueves a 14 nuevos cardenales, entre ellos al mexicano Sergio Obeso Rivera, al boliviano Toribio Ticona Porco y al peruano Pedro Ricardo Barreto Jimeno. Además, el Papa aceptó la renuncia de 2 de los obispos chilenos involucrados en casos de abusos sexuales a menores. Uno de ellos es Alejandro Goic, de la diócesis de Rancagua. En mayo, el Papa Francisco mandó llamar a 34 obispos chilenos al Vaticano y estos presentaron sus renuncias en bloque tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. Este viernes, la OEA aprobó una resolución en la que insta a Washington a reunificar a las familias de inmigrantes indocumentados afectadas. Aunque Donald Trump ordenó reunir de nuevo a las familias, no ha definido con claridad cuál será el plan de acción a seguir. Esta crisis migratoria será discutida la próxima semana por los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como la Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense. Y estos fueron algunos temas sobresalientes de la semana en América Latina.